desmosoma. Se denomina también mácula adherente. Mácula significa mancha, porque la imagen que vemos aquí con el microscopio electrónico es la de una mancha y se encuentra por debajo de la unión intermedia. En la microscopía electrónica se observa que las membranas celulares se encuentran separadas por un espacio de 20 a 30 nanómetros, donde hay una sustancia filamentosa dividida en dos partes por una línea densa central. Dentro del citoplasma de cada célula se encuentra una zona densa, sumamente oscura, una placa a la cual llegan filamentos del citoplasma que hacen contacto con la placa densa. Esta es la imagen que nos muestra el microscopio electrónico y que tenemos que analizar. Y vemos entonces la membrana de una célula, el espacio intercelular, donde hay una serie de microfilamentos que parecen conectar una membrana con la de al lado y que están divididos por una línea densa central. Dentro de cada célula tenemos una placa densa a la cual llegan estos filamentos que luego dan una vuelta o rulo y salen. Aquí tenemos un desmosoma, aquí tenemos otro y vemos la placa densa en color azul y los filamentos que llegan y salen en color rojo. Y vemos que esos filamentos no son nada más que filamentos intermedios del citoesqueleto que, como vemos en el esquema, van uniendo un desmosoma con otro y van uniendo también con el resto de los componentes del citoesqueleto estudiados, de modo que el desmosoma está firmemente unido a todo el citoesqueleto de la célula. Esos filamentos intermedios suelen ser filamentos de queratina, dibujados en rojo, en el caso de las células epiteliales, aunque también estos desmosomas se encuentran en las células del músculo cardíaco y en ese caso los filamentos intermedios son de otra proteína llamada desmina. La estructura molecular del desmosoma nos muestra que es muy similar a la unión intermedia. Las diferencias son las proteínas, ya que en el caso del desmosoma, la proteína intracelular de enganche que forma la placa dibujada en celeste es la placoglobina y la desmoplaquina. A ella llegan los filamentos intermedios, por ejemplo de queratina, dibujados en color rojo. En cuanto a la proteína transmembrana, es la misma que en la unión intermedia, o sea, es la caderina, en la cual recordamos que tenemos tres zonas o dominios. Uno que es la región intercelular, por la cual la caderina se une a otra caderina de la célula de al lado. La región transmembrana, que atraviesa la bicapa lipídica. Y la región intracelular, por la cual se une a la proteína intracelular de enganche, la cual está unida a los filamentos intermedios.
Otro esquema de la estructura molecular del desmosoma, que es similar al de la unión intermedia, solo que varían las proteínas, donde observamos la caderina, que tiene 700 aminoácidos. La región extracelular que estoy marcando tiene 5 partes a su vez y tiene el sitio de unión con calcio. La región intracelular se une a alguna proteína de enganche, como la que está marcada en azul. Otro esquema donde vemos los desmosomas, cómo se conectan entre sí y con todo el citoesqueleto. El desmosoma se encuentra generalmente por debajo de la unión intermedia. Puede haber uno o muchos desmosomas entre las células. Los desmosomas se pueden ver con microscopio óptico cuando hay muchos, como por ejemplo en ciertas células de la epidermis, y también se ven cuando están juntos la unión estrecha, la intermedia y el desmosoma. Esos tres elementos juntos se denominan complejo de unión y se puede ver con el microscopio electrónico. Como en esta microfotografía, donde vemos la unión estrecha, la unión intermedia y un desmosoma. Pero también el complejo de unión se puede ver con el microscopio óptico, como están marcando las flechas, como un pequeño punto o una pequeña rayita en la parte lateroapical de las células. Dentro de las uniones comunicantes destacamos el nexus o unión de hendidura o unión de espacio. Con el microscopio electrónico es una diferenciación de la superficie lateral de una célula, como observamos en la pantalla. Se observa que las membranas que tenemos aquí de una célula, este es el espacio extracelular y esta es la membrana de otra célula, las membranas se acercan y dejan un espacio mínimo que en esta imagen no se alcanza a apreciar, de solo 2 a 3 nanómetros, o sea 20 a 30 angstrom, formándose una línea bastante gruesa por la unión o el acercamiento de las dos membranas. Pero en esa unión hay una serie de estructuras que comunican una célula con la de al lado. Recorremos ese nexo o nexus, estamos viéndolo aquí. Esto es una mitocondria, esto es el nexus, y si lo seguimos recorriendo vamos a ver cómo llega a su fin y ahí se están separando ya las dos membranas, por un lado una, aquí la otra, y vuelve a aparecer el espacio intercelular.
método de congelación, fractura y réplica, observamos la superficie de un nexo, donde vemos una serie de moléculas que forman esta unión tan extraña que se llaman conexinas. En un esquema observamos estos mismos elementos, igual que en la microfotografía electrónica que mostramos antes, donde las membranas se acercan, quedan muy cerca y unidas por unas proteínas que son las conexinas. Observamos el citoplasma de una célula en azul, el citoplasma de otra célula en rojo, las membranas en color negro y cómo se une una membrana con otra a través de estas proteínas, las conexinas, que delimitan un canal que comunica un sector de la membrana con otro, de modo que una molécula puede pasar de una membrana, de una célula, en este caso la roja, a través de ese canal formado por las conexinas y meterse en la otra célula. Estos nexus permiten la conexión o acoplamiento eléctrico entre dos células y el intercambio de moléculas entre ellas. Se los encuentra ampliamente distribuidos en la mayoría de las especies animales. Los canales permiten el pasaje de moléculas de menos de 1000 Dalton. El canal tiene un diámetro de 1,5 nanómetros, por el cual pueden pasar iones inorgánicos, azúcares, aminoácidos, nucleótidos, vitaminas, pero no polímeros. Este esquema nos muestra una membrana, aquí la estructura trilaminar, aquí otra membrana, estructura trilaminar, y se ve que a nivel del nexus, que es todo esto, en la membrana están esos canales que están formados por conexinas, como ya mencionamos. Pero agrego aquí que cada canal está formado por 6 conexinas que constituyen un hexágono, como se ve aquí. Y ese hexágono con las 6 conexinas se denomina conexón. Hay diferentes tipos de conexinas, lo que produce diferentes propiedades en distintas uniones de espacio. Un conexón de una célula, que es este, se tiene que alinear perfectamente con el conexón de la célula adyacente para que los canales queden unidos y una molécula pueda meterse por este lado y salir por el otro. Interdigitaciones. En esta microfotografía estamos viendo cómo la membrana de dos células forma unos pliegues donde una célula tiene una evaginación que se combina con una invaginación o una cavidad de la célula de al lado. Estas son las interdigitaciones. Donde vemos que una célula con su citoplasma en color amarillo y la membrana rojo tiene una proyección o evaginación que se introduce en la invaginación de la célula de al lado que hemos dibujado en color verde. Diferenciaciones de la superficie basal. Ahí nos encontramos con los hemidesmosomas, los pliegues basales de la membrana y los contactos focales.
hemidesmosomas son algo parecido a mediodesmosomas. Se los encuentra en la parte basal de la célula. Aquí tenemos el tejido subyacente, no la superficie libre, o sea que esto es la parte basal, y aquí tenemos como si fuera la mitad de un desmosoma, ya que como no hay otra célula debajo, sino que hay una sustancia intercelular o extracelular, no está la otra mitad. El hemidesmosoma, donde vemos la placa densa a la cual llegan los filamentos intermedios. ¿Qué diferencia hay entre este medio desmosoma y el desmosoma completo? Bueno, por un lado, por supuesto que es la mitad. Segunda diferencia es que los filamentos intermedios que estamos viendo en rojo de queratina, en el hemidesmosoma llegan y no vuelven a salir dando un rulo, como el caso del desmosoma, sino que son terminales, llegan hasta el hemidesmosoma desde distintos puntos. Segunda diferencia es que la proteína ligadora transmembrana, que está representada aquí, no es la caderina, sino que es una proteína integral o integrina que une con la sustancia extracelular y otras diferencias que hay en estudio. Vemos como el hemidesmosoma, al estar unido con todo el resto de las partes del citoesqueleto a través de los filamentos intermedios, permite unir la célula firmemente a la sustancia extracelular. Las proteínas de enganche que hay en el hemidesmosoma son distintas, se denomina desmoplaquina y se unen fuera de la célula con las proteínas de la lámina basal, que es una estructura extracelular que ya estudiaremos más adelante. Otra diferenciación basal son los contactos focales, que son el equivalente a la unión intermedia, pero entre una célula y la matriz citoplasmática y no entre dos células. Aquí tendríamos una célula, este es el citoplasma, esta es la membrana, y esto ya es matriz citoplasmática, o sea, sustancia extracelular, y los contactos focales molecularmente son similares a la unión intermedia, pero entre la célula y la sustancia extracelular. Este es el esquema para copiar, por favor, de los contactos focales. Citoplasma, membrana de la parte basal de la célula y sustancia extracelular. Los pliegues basales de la membrana son otra diferenciación basal y consisten, como su nombre lo indica perfectamente, en que la membrana plasmática de la célula en su zona basal se encuentra plegada. Esos pliegues son para aumentar la superficie de contacto entre la parte basal y la sustancia extracelular. Y otra característica de esos pliegues es que entre ellos hay muchas mitocondrias. Esto se observa en las células de los túbulos renales, y las mitocondrias son las que proveen la energía
para el intercambio de sustancias en esa zona basal de la célula. Por último, aquí tenemos una vista general de todas las diferenciaciones estudiadas, donde se observa que están interrelacionadas. La unión estrecha, intermedia, desmosomas, unión de espacio nexus, hemidesmosomas, uniones de anclaje o uniones septales, basales, microvellosidades con su eje, velo terminal y todos los elementos mencionados.